Yo tomé una decisión a los 14 años de salirme de mi casa. Era un niño que no tuvo a su mamá ni a su papá de pequeño. Mi papá biológico murió a los 3 años y yo me quedé con mi mamá. Y una relación no tan bonita con mi madre. Mi madre vivía una época donde ella estaba equivocada. Veía un poco lo de las fiestas, las adicciones. En ese momento nunca sentí como el amor de mi madre. Entonces, al no sentir eso a la corta edad, pues uno va tomando malas decisiones. Cuando tuvo la caída mi madre, ese momento me impactó. Yo me recuerdo que fue a las 3 de la mañana. Yo me desperté y recibí esa noticia fuerte y en ese momento me culpaban mucho. Me decían que por qué me había ido, que yo era el que estaba equivocado. Yo en ese momento no la fui a visitar al hospital. Había unos amigos que decían que no, que mejor que tu mamá se muriera, que todo sería mejor. Aquí en Conversaciones Poderosas tenemos el testimonio. Ella se lanza para guardar su vida de un cuarto piso. Cuando fue ese proceso de las cirugías con mi mamá, algo dentro de mí me hizo sentir calma, como ella va a estar bien. Esa tormenta hizo también que tuviera abundancia. Con mi madre fue el tiempo de Dios cuando dijo, en este tiempo vas a estar con tu madre. Hola, hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez y estamos felices de contar un testimonio poderoso del amor de Dios, cómo Dios rescata a sus hijos que ama. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Jacobo Mosquera Otero. Bienvenido, Jacobo. Hola, ¿cómo estás, Lina? Mucho gusto, bienvenidos aquí. Así es, mi nombre es Jacobo Mosquera Otero y aquí les vamos a enseñar un buen testimonio a lo largo de mi vida para darle mucho ejemplo a jóvenes como ustedes, para que puedan crecer con la ayuda de Dios y crecer también en lo personal, para ser unos jóvenes muy dedicados. Así es, Jacobo es actor, emprendedor y un gran hijo de Dios. Así es. Bueno, bienvenido nuevamente. Jacobo, cuéntanos un poquito de cómo fue tu niñez. Claro que sí. Pues mi niñez, cuando yo tenía a lo largo de 6 años, yo veía una niñez que muchos niños viven en estos tiempos. Una niñez donde muchos tienen bastantes cosas, físicamente tienen los recursos, otros no, pero otros sí. Pues mi niñez con amigos, pues se me fue haciendo un carácter bastante bastante impulsivo. Cuando yo era niño yo era impulsivo, era un poco rebelde. Y a lo largo que fui creciendo, yo fui teniendo amigos, formando más mi carácter y pues claramente no me llevó por buenos pasos al principio. Em, ¿Por mi qué mam- dices que Claro no que sí. te llevó por buenos pasos? Porque cuando uno es niño, uno adopta una personalidad un poco falsa, queriendo ser como los demás, queriendo a veces impresionar y a veces tomamos malos caminos cuando somos muy niños, cuando tenemos 10, 11, 12, 13 y así. ¿Qué crees que influyó en que tú de pronto dijeras, esto me llevó a malos pasos? ¿Qué crees que influyó? Bueno, influyen mucho las amistades que tenemos en esos años, cuando nosotros somos jóvenes, las amistades y lo que vemos en general, nuestro entorno, es lo que más nos influye y en esos tiempos se forma nuestro carácter. Entonces, cuando yo era niño, yo tenía una vida no tan buena eh, y una relación no tan bonita con mi madre. Mi madre vivía en esos tiempos una época donde ella estaba equivocada, donde yo veía un panorama muy diferente a lo que muchos niños en estos momentos hoy ven. Entonces eso también me llevó por malos caminos, por ¿Qué, malos pasos. qué veías? Bueno, veía un poco lo de las fiestas, las adicciones. Entonces yo al ver ese panorama, yo, como era niño, yo me interesaba. Yo decía, bueno, pues a ver qué es ir a una fiesta. Entonces yo antes cuando era niño también eh, ¿Empezaste a ir a fiestas? empecé, ¿Pequeño? mm,
Muy pocas veces empezaba a ir a fiestas porque siempre Okey. yo decía que no. Yo algo en mi corazón y adentro nunca me gustaban las fiestas, pero sí quería ser como esos jóvenes que aparentan más, ese joven que se cree más que Okey. los demás. Ah, Sí quería ser ese tipo de joven. okey. ¿Y lo hiciste en algún momento? Claro, yo era ese tipo de joven que le gustaba querer ser más que los demás, le gustaba querer aparentar más, em, y creerse más. En esos tiempos yo me creía más exaltándome con las personas por, por la fama que es uno tener en esos tiempos y no saber manejarla o valorarla. Es Porque también. tú en ese momento en donde trabajaste, que para que de pronto nuestra audiencia conozca un poco, ¿tú desde niño trabajaste en un programa de televisión? Claro que sí, desde los 11, 12 años yo tuve el privilegio de que mi madre me pudo meter en Televisa, que es un programa de televisión en México, y pues al principio no me gustaba, pero ya cuando yo tenía 13, 14 años, yo dije, bueno, me voy a meter a esto de la actuación, eso da fama. Entonces yo pues me metí y supe que era bueno, primera vez, y yo dije, bueno, soy bueno aquí. Y pues más me hice famoso y pues me iba por ese mundo de la apariencia, ¿sí? Okey. ¿Y qué sentías? O sea, ¿sentías en algún momento vacíos? O sea, ¿experimentaste en algún momento que tocaste algún límite y pudiste sentir experimentar vacíos en tu vida, o en ese momento no? Sí, en esos momentos, claro, sentí vacíos de muchas maneras, tanto en la manera con mi relación con mi mamá, sentí vacíos porque yo era un niño que no tuvo a su mamá ni a su papá de pequeño. Sí los tuve tanto como en lo material, con muchas cosas materiales, pero nunca en ese momento nunca sentí como el amor de mi madre. Entonces, al no sentir eso y al sentir que, que iba por un buen camino cuando no, a la corta edad, pues uno va tomando malas decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones que tomaba yo era ser grosero con mi madre cuando no hay que ser así. También otras decisiones es que salía con mis amigos y solamente quería estar en la calle, no quería estar en casa, pues también porque sentía un vacío. eh, y es lo que muchos jóvenes pasan hoy en día. Así es. ¿Tuviste, recuerdas algunos momentos con tu papá o esa figura paterna, cómo estuvo para ti? Sí, no, no recuerdo ningún recuerdo con mi papá biológico. Él murió a los 3 años y yo me quedé con mi mamá. Mi mamá fue luchando por lo que es la vida, porque no ha sido fácil para ella seguir y seguir luchando. Y aparte tenía un hijo. Entonces ella pues fue agarrando malos caminos, cosa que pues tuvo que enfrentarse por batallas bastante fuertes en sus momentos. Entonces pues eso, gracias, gracias a eso, viví lo que viví, tuve vacíos a lo largo de mi niñez, pero yo creo que fue para un propósito, como nos ha dicho Dios, que todo lo que pasamos a lo largo de nuestra vida es para un propósito mayor, mucho mayor. Amén, amén. Así es. ¿Hubo algo, una decisión muy difícil que tú tomaste también en tu niñez y fue irte de tu casa? Así es. Y aquí les vengo a dar un consejo a todos los jóvenes, eh, que es no se vayan de sus casas, no se vayan de sus casas porque así como dice la palabra de Dios, hay una parábola que es el hijo pródigo, que es cuando se va el hijo de su casa por querer tener más, por querer ser más que los demás, y al principio sí, uno tiene alegría, pero ya después se va sintiendo solo, porque no tienen a nadie, ni el amor de sus padres, y si no buscan de Dios, mucho peor. Entonces yo les vengo a recomendar que si pasan por esas situaciones en sus casas, vacíos, esas luchas contra sus familiares o amigos, que intenten resolverlo y que no están solos. Tienen a Dios que está siempre con ustedes. Así como dice la palabra de Dios, honrar a padre y a madre es uno de los mandamientos que trae promesa.
y es uno de los que más hay que cumplir, seguirlos y honrarlos. Entonces, sí, yo tomé una decisión a los 14 años de salirme de mi casa. mm, yo no quería estar en esos panoramas que yo sí sentía que me hacían mal, que me llevaban por un mal camino. Y ahí es donde, bueno, de las muchas veces que ha estado Dios en mi vida, todas las veces, pero ahí yo digo que también estuvo Dios y puso su mano en mi vida, apartándome de las cosas en las que yo podía ver que un adolescente fácilmente podía agarrarlas y podría también estar como estar en ese mismo panorama fácilmente. Con ¿De la, las adicciones te exacto, refieres? sí, Ok, estar en ese mismo panorama o tener ok. también como todo lo material, tenerlo y, y quedarse ahí solamente por lo material. Muchas personas pues también hacen eso, pero, pero yo me quise salir, porque no quería estar más en ese mundo. Tal vez no fue la mejor decisión en ese momento, pero yo sé que fue una decisión con propósito, porque en ese momento estoy aquí. Amén. Pero esa decisión ¿tú crees que también fue influenciada por amistades que te presionaron, que de pronto en algún momento te hablaron mal de tu madre? O sea, tras de que de pronto tú veías ese panorama difícil, de pronto no tenías alguna persona que te dijera en ese momento, ven, vamos a orar por tu mamá, vamos a orar por ese panorama para que Dios transforme. O tuviste personas que en vez de ayudarte a orar, de pronto o sea, Claro. de pronto sembraron una cizaña en tu corazón en contra de tu mamá. Sí, claramente, sí. Y esto es lo que también les quiero decir a los jóvenes. A sus edades van a haber personas que realmente en vez de ayudarlos los quieren lastimar, realmente los quieren poseer para ellos mismos. Y yo les voy a contar, yo tuve una historia, donde un vecino, un vecino que no era nada, estaba muy equivocado, era depravado, era un homosexual, que yo veía como un padre, yo veía como una imagen paterna, porque él decía que que Él era mi padre y que Él me iba a rescatar. Y a muchos jóvenes les puede estar pasando esto en estos momentos. Muchas malas influencias y malas amistades pueden estar llegando a sus vidas e influenciarles de mala manera, como a mí me pasó. Yo, en esas edades donde yo sentía vacíos, llegó esa persona. Sí, donde te Venía encontrabas vulnerable. Y exactamente. claro, te vio vulnerable y, ¿y qué Exact- hizo? Exactamente, me vio vulnerable y quiso jugar más y más con mi mente. Llegó también a acosarme sexualmente, y cosa donde yo me sentía muy incómodo. Yo decía, no quiero esto. Y él se enojaba y eso me hacía sentir a mí en esos momentos como muy miedoso. Y yo decía, no, pero yo voy a perder a una persona que realmente me está ayudando, entre comillas, porque eso es lo que lo hacen ver a los La niños. mentira del Las mentiras. enemigo. Exactamente, el enemigo siempre está queriendo jugar con nuestro pensamiento. Entonces ahí estaba el enemigo y él siempre era como, yo soy el que te ayuda, mira que vamos a hacer esto, salte de tu casa, que tu mamá es esto y esto. Y yo siempre me metía a esa cizaña y yo creía en esa situación, yo creía en lo que él me decía. Te confundía Me también. confundía también, porque en esos momentos yo estaba vulnerable y él Claro. se aprovechaba. Y esto es una cosa que les quiero decir a los jóvenes. A veces van a haber malas amistades y no se dejen involucrar en esas amistades. No dejen que esas amistades les digan consejos y mucho menos de personas depravadas. Así es. ¿En qué momento, Jacobo, tú te encuentras en el DIP? ¿Cómo se llama ya? En el ICBF de México, que se llama DIF. DIF, ok. ¿En qué momento tú te encuentras allí? ¿Y Ok. cómo fue esa experiencia allí? Porque al salir de tu casa, donde tu mamá, llegas a ese lugar, Claro que sí, yo ¿verdad? llego a ese lugar teniendo un pensamiento en ese momento muy, un pensamiento muy equivocado. Yo pensaba ir ahí para irme con ese señor que en realidad quería, era un depravado y quería hacer cosas muy malas. Entonces yo quería
irme al DIF para luego irme con ese señor. Yo tenía ese pensamiento en esos Ese momentos era el todavía. plan del Ese era el plan del enemigo, enemigo, así es. Pero pero gracias a Dios lo Dios, derribó. así es, así es. Dios ahí Dios es puso su mano, grande y es poderoso. muy grande y gracias a Dios Él me dejó de hablar. Yo no entendía por qué en ese momento, pero yo Pero digo que es pasó, mi padre y ajá, pasó así es. así. Pero tuvo que pasar algo muy fuerte, que fue algo muy fuerte que pasó con tu mamá, Así ¿verdad? es. Y eso también me imagino que eso lo hizo coger a él miedo, quién sabe Dios Exactamente. cómo usó eso tan fuerte, esa caída de tu mamá, que eso como dice ella en su libro, en el abismo Dios me llamó. Dios me llamó, ¿verdad? Pero no solo la llamó a ella, sino que también te estaba llamando a ti, te estaba rescatando a Así ti. es. O sea, es increíble cómo a veces uno no sabe y no entiende por qué a veces tantas cosas tan duras, pero cuando hay propósitos de Dios, nada se pierde. Nada se pierde porque tu mamá estaba, Dios estaba salvando su vida. Pero al mismo tiempo, la situación de tu mamá también te estaba salvando a ti de algo, de un futuro de calamidad. Así es, yo tenía doble decisión en ese momento. Cuando yo quería una decisión que era rápida, que era muy impulsiva, irme a Estados Unidos para ser otra persona que yo ni quería ser, porque yo seguía muchos ejemplos de mentores en YouTube Bueno, y, pero entonces, para no dime, perdernos, cuéntanos un poquito. Estabas en el bienestar y de claro, allí viene la caída de tu mamá, sí, de ahí ¿verdad? viene la caída de mi Y mamá. después cuando tú te enteras de la caída, ¿es cuando vienen otras ideas para irte a Estados Unidos o antes de la caída de tu mamá? Bueno, yo desde que llegué al DIF, yo dije, yo me quiero ir a Estados Unidos, yo Ok. quiero, no, en ese momento no me gustaba Colombia, yo sentía que los colombianos eran de la misma manera, la misma imagen que yo veía de los colombianos en México, en esos panoramas de fiestas y equivocados, yo pensaba que así eran todos los colombianos, y yo no me quería ir a México. A Colombia, perdónenme. Yo no me quería venir a Colombia en esos momentos. Yo dije, a Estados Unidos yo me voy para estar con ese depravado también, para ser otra persona. Entonces, cuando fue la caída de mi mamá, em, Que fue una caída que aquí en Conversaciones Poderosas tenemos el testimonio. Ella se lanza para guardar su vida de un cuarto piso así es, y el Señor la rescata de una manera poderosa. Así que te invitamos a ver este testimonio de la madre de Jacob, que es una guerrera que admiramos y honramos muchísimo aquí desde Conversaciones Poderosas, una mujer muy valiente. así es, ¿no? Mi madre es una mujer muy valiente. Bueno, cuando tuvo la caída mi madre, ese momento me impactó. Yo me recuerdo que fue a las 3 de la mañana. Yo me desperté y recibí esa noticia fuerte y para mí fue doloroso. Esa noche lloré y lloré, pero algo dentro de mí me hizo sentir calma, como ella va a estar bien, aunque todos los demás te culpen, porque en ese momento me culpaban mucho, me Sí. decían que por qué me había ido, que yo era el, el que estaba equivocado y todo, entonces yo dije, no, 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 no le voy a hacer caso a eso, yo sé que mi madre va a estar bien. Entonces, pues yo en ese momento no la fui a visitar al hospital, yo tenía dentro de mí como una seguridad de que iba a estar bien. Pero los malos amigos, que les voy a contar a continuación también, los amigos de mis edades, también querían meterme esa cizaña de que mi madre era mala. Yo estaba muy vulnerable, yo era un niño que no tenía fortaleza en ningún sentido, ni mentalmente, entonces yo me dejaba manipular por todos los que estaban a mi alrededor. Se decían los de mi alrededor, era cierto. Y entonces yo creía eso. Entonces hay amigos que lo que quieren más que una amistad y ayudar a los demás, lo que quieren es lo que quieren es y lo que hacen, perdón, es envidiarle a uno, envidiar su vida y querer hacer otras cosas no para ayudar, sino para salirse con lo suyo. Entonces eso me pasaba con unos amigos de allá en México. Ellos me metían algunas veces cizaña de que no, 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 tu madre está muy mal y todo. Entonces cuando fue la caída de mi madre, em, había unos amigos que me dijeron, no, qué bueno que mejor que se muera, que qué bueno que mejor que se muera. Y yo me quedaba
mal, porque yo decía, sí, sí, yo sufrí y todo, pero yo no quiero que se muera. Yo decía eso. Entonces ahí es cuando se ven los verdaderos amigos que quieren el bien y el mal para uno. Esos que decían que no, que mejor que tu mamá se muriera, que todo sería mejor. Y yo dije, no, pudo ella estar equivocada, pero yo no quiero tampoco que se muera. Solamente no quiero estar con ella en este momento. Entonces, esas amistades, más las otras amistades con ese vecino depravado, pues fueron cayendo en mi mente. Entonces, por eso tomaba esas decisiones drásticas, gracias a esas opiniones de otras personas externas. Y yo no me guiaba en nada de la palabra de Dios, ni de lo que decía Dios. No lo buscaba, jamás lo busqué cuando tomaba ese tipo de decisiones, pero yo sé que Él estuvo ahí, que Él me resguardó y me cuidó. Amén, así es. Entonces, luego, sin duda alguna, Él te guardó, te cuidó y te sigue cuidando y protegiendo. Y yo creo que el Señor vela porque sus planes no fallen, Así es. ¿verdad? Y uno a veces piensa en los detalles y uno dice, este detalle, este otro detalle. No, es que ahí está ese Dios de detalles para velando para que sus hijos estén bien en medio de todo, ¿verdad? Y si pasaste por todo esto, es para que hoy puedas estar levantando a muchos y que así como Dios te ha rescatado a ti, también el Señor puede rescatar a otros en estos momentos. Así En es. el nombre de Jesús. En el nombre de Bueno, Jesús. Jacobo, te pregunto entonces, luego que ya tú estás ahí, tu mamá empieza un proceso inmenso de cirugía, de rehabilitación. ¿Qué pasa contigo? Luego te vas para Medellín, vienen a recogerte tus tíos, ¿qué pasa Claro, con todo esto? cuando fue la caída de mi mamá, vinieron unos tíos de Medellín y yo me iba a ir con ellos, pero también quería irme con otros de Estados Unidos. Entonces yo siempre cuando tocaba la puerta de irme a Estados Unidos, siempre se cerraba y no se cumplía lo que quería y lo que deseaba mi voluntad. Y yo no entendía en ese momento por qué no. Y ahora le agradezco a Dios el por qué no. Porque el yo irme a Medellín, pues fue la mejor decisión que me pudo haber pasado también. La decisión que tenía Dios para este propósito hoy en día. Bueno, cuando fue ese proceso de las cirugías con mi mamá, yo veía las fotos, yo me puse triste, pero como les digo, yo tenía seguridad de que iba ella a estar bien. Entonces, en ese momento me dijeron, bueno, te tienes que ir para Medellín. Yo, yo me fui para Medellín y ahí estuve con mis tíos y compartimos unos momentos donde yo no me entendía tan bien con ellos. Yo seguía siendo a veces grosero y cuando yo estaba en el internado en México, yo adopté otro tipo de carácter basado en mentores de YouTube, en mentores y quería ser como ellos, como unos ricos que tenían dinero y entonces yo me comportaba igual que ellos. Si decían groserías, yo decía groserías. Si actuaban de esta manera, yo actuaba de esa manera. Y muchos jóvenes también están ahorita así, están siguiendo un patrón que no es el de su vida. Los patrones que vemos mucho en YouTube y que los queremos seguir y que seguimos a personas que aparentemente están bien, pues esa vida es de ellos. Nosotros tenemos diferentes características y diferente propósito para nuestra vida. Nosotros no podemos estar copiando otra imagen o otro patrón que no sea el de nosotros y el que nos tiene Dios para nosotros. Entonces yo copiaba muchos patrones ahí, yo era grosero, yo quería ser tales como youtubers, entonces yo me enfocaba en eso. No tuve una buena relación con mis tíos y ahí mi padre me seguía salvaguardando. Mi padre y el propósito de mi padre no fue estar ahí con mis tíos, yo también decidí salirme. Pues cuando yo decidí salirme, todo esto ya estaba planeado por mi padre. Una familia allá en México, em, una familia allá en México se iba acordando de mí. Gracias a Dios les había puesto en su corazón a mí. Entonces ellos supieron cuando yo me fui de ahí de México, de la casa de mi mamá, cuando yo me fui al internado,
ellos lo supieron. Entonces mi padre ya los estaba preparando para ese momento que iba a llegar. Entonces yo ahí conocí a una niña que me gustó mucho, y esa niña le había contado a sus padres, se llama Nico, le había contado a sus padres más de mí. Y sus padres, claro que se interesaron por ayudarme, toda la familia se interesó por ayudarme. Entonces le preguntaban a amigos que yo tenía en ese edificio que ya me habían conocido cómo era yo. Entonces esos amigos le contaban cómo era yo. Entonces ellos ya sabían un poco más de mí, sabían que era colombiano, sabían pues para dónde iba, porque yo le contaba a todos mis amigos de México en esos momentos y ellos les contaban pues a las personas que en un futuro me iban a adoptar. Entonces todo estaba ya coordinado y con un propósito más grande en ese momento. Bueno. Entonces yo cuando tomé la decisión de salirme de la casa en Medellín, donde estaban mis tíos, la familia supo y yo les pedí ayuda. Yo les dije que si me podían ayudar, que yo no quería estar más ahí, no me sentía cómodo. Entonces ellos se ofrecieron en ayudarme, en darme una casa, porque ellos ya sabían mucho de mi situación y me comprendieron muy bien. Fueron unos ángeles que llegaron a mi vida con todo el amor de Dios y que aprendí muchas cosas. Entonces llegó el momento donde yo me fui, y donde yo viví con ellos. Mm, ¿En dónde yo viviste? viví con ellos en Fusagasugá, pues ya alejado de mi mamá, de la familia de mi mamá, de mis tíos. Yo me alejé por completo de ellos y me fui a vivir ahí con mi nueva familia que me había dado Dios en ese momento. Te Entonces, adoptaron en ese sí, momento. sí, me acogieron, me adoptaron, y aprendí muchas cosas con ellos. Aprendí muchas bases sólidas que ahora tengo gracias al propósito y al amor de Dios que me dio en ese momento esa familia. Qué Entonces, lindo. pues primeramente, abrí los ojos por primera vez y me di cuenta de qué personas eran buenas y malas de verdad. La familia que Dios me dio en ese momento es muy temerosa de Dios, son muy cristianos y son muy buenas personas. Entonces me decían qué situaciones de mi vida en serio estaban mal y en serio estaban bien. Ellos me, ellos me decían que no estuvo bien salirme de mi casa, porque eso no nos llama papá Dios a hacer, a deshonrar a nuestros padres por más equivocados que estemos. Habían muchas más soluciones, pero como yo estaba con cizaña en ese momento, yo, yo tomé esa decisión, pero ellos me dijeron, esa decisión pues no estuvo bien, alejarte así de tu madre, porque hay muchas más soluciones que pueden llegar a tu vida, no es el irte de tu casa. Bueno, entonces en esa decisión me abrieron los ojos, fui formándome como más un hombre, pero todavía no buscaba seriamente la presencia de mi padre, sino que tuve una familia por primera vez, una familia donde estábamos todos en hogar, papá, mamá, entonces sentí el amor de familia ahí. Entonces, en ese momento también me abrieron los ojos, Te guiaban, te me daban esa guiaban. guía que tú estabas necesitando, esa buena guía, Ajá, esa ¿verdad? buena guía. Que tú estabas necesitando y a través de esa buena guía y el Espíritu Santo de Dios, qué lindo que te escogió, ¿verdad? Una casa donde habita su presencia. Así es. Entonces, cuando está su presencia en un lugar, todo se transforma. Y qué lindo que, como tú decías ahora, estaba preparando todo, aún preparando ese lugar para tu transformación. Así es, Dios ya lo tenía planeado y fue para un propósito mucho mayor. Sí, amén. Entonces, bueno, ¿Cómo fue ellos esa fueron una guía. experiencia? Ellos me Qué dijeron lo lindo. que realmente hacía. Esos amigos, esos amigos que yo tenía, esos amigos vecinos también depravados que yo tenía en ese momento y me abrieron los ojos, porque yo hasta cuando llegué a la familia que me dio Dios, yo seguía pensando que el hombre, ese vecino depravado, seguía estando bien. Entonces yo a veces hasta lo defendía al principio, pero ellos me fueron abriendo los ojos y me dijeron que una persona
que abusa, una persona que juega mentalmente y más con un niño vulnerable, son personas que están muy equivocadas, son, son hijos del maligno, están Amén. con maldades en su Corrompidos corazón. completamente. Em, entonces, hasta en ese momento me di cuenta de que yo estaba pensando de una persona, pensando y teniendo una buena imagen, cuando no era así. Entonces yo aprendí también esa parte. Yo aprendí a ir a la iglesia por primera vez, a conocer de la palabra de Dios, a creer en Dios. Yo antes no creía en Dios, yo antes creía en mi propia fuerza, como muchos de ahora creen en su propia fuerza, cuando no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza. Entonces, mm, creí en Dios. Ellos me infundaron mucho a nuestro Padre y de ahí pues nació lo que está Dios ahora dentro de mí. Claro que fue un proceso donde lo tuve que ir conociendo de verdad. También yo cuando estaba allá con la familia que me dio Dios, me seguía equivocando. Yo en las escuelas, yo quería seguir aparentando ser mejor, metiéndome en esos tiempos con profesoras, entonces eso no estaba bien, cuando no era lo que Dios quería para mí. Entonces también estaba tomando malas decisiones, pero siempre me encaminaron para irme por buenas decisiones. Amén. Qué poderoso, qué poderoso. ¿Qué sientes tú, Jacobo, cuando, Dios mío, cuando tú ves toda esta historia que nos estás contando, ¿verdad? Y ves de dónde Dios te ha rescatado. Así es, ¿Mm? sí, Tú así es. dices, ¿qué se te viene a tu mente? Bueno, cuando veo que Dios me llevó de un lugar completamente diferente a otro, es cuando Dios obra en la vida de nosotros, porque Dios nos tiene para un propósito mucho mayor del que nosotros podemos pensar. Así, Nosotros queremos algo bueno puede ser, pero Dios nos quiere para nuestro bienestar y para algo mucho mejor de lo así que es. nosotros imaginamos. Y ahí es cuando uno dice, o sea, Dios tiene planes de bien, de bienestar, para que tú estés bien y no de calamidad. Y que no es, y que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Entonces el Señor empezó a poner sus pensamientos, ¿verdad?, dentro de ti. Bueno, yo con tu historia veo, Dios mío, o sea, cómo el Señor, cómo su poder rescata de los lugares más oscuros a una persona y también cómo Dios se mueve en su multiforme gracia, ¿verdad? Está pasando lo de tu mamá, porque o sea, me imagino que mientras tú estás contando todo lo que tú estás viviendo en Fusagasugá, Sí, mientras tú sí, estás viviendo allá, tu mamá está batallando su vida entre la vida y la muerte. ¿Verdad? Ella está luchando por su vida, ella está también luchando, creyendo por milagros con su hijo allá, pero qué lindo es Dios, ¿verdad? Estaba cuidando de ella, pero también estaba formándote a ti, estaba hablando a tu corazón, porque también el Señor, como rescató a tu mamá, fue algo sobrenatural, así es, con mi mamá hizo sobrenatural muchos milagros. Nuestro padre hizo muchos milagros y fue de en el sanidad. tiempo de Dios donde me juntó con mi madre. En esos tiempos donde yo estaba en Fusagasugá, con la familia que me dio Dios, eh, no era el tiempo en donde yo tenía que estar con ella. Yo trataba de comunicarme algunas veces con ella y no eran los tiempos de Dios. Aún teníamos vacíos y cosas por sanar con nuestro Padre. Cuando primero tenemos que buscar el reino de Dios y no buscar lo demás, es cuando Dios nos pone en situaciones donde no tenemos a las otras personas que queremos. Por ejemplo, mi mamá me amaba y me ama mucho. Entonces, en ese momento, yo no estaba con mi madre y ella estaba pasando por una situación fuerte. Y mi madre tuvo que entender que tuvo que pasar eso porque ahí fluyó el amor de Dios. Ahí pudo conocer mi madre a Dios de verdad. Pudo De creer. verdad, Y qué cómo Dios bonito. nos pone esas pruebas, así como mi madre, de tener fe, aún así no lo veamos, porque mi madre declaraba que iba yo a estar con ella. Y tenía fe. Y esa fe
fue la que nos llevó a juntarnos de nuevo en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Bueno, entonces, antes de llegar a ese Claro, claro que preciso sí. momento, cuéntanos, tú allá en Fusagasugá, ¿tuviste un emprendimiento? ¿Emprendes algo? Cuéntanos un poquito cómo emprendiste, cómo el Señor te guió a tener ese emprendimiento en ese momento Claro que allá. sí. Pues Dios me guió con esos mentores que yo a veces decía que estaban totalmente correctos y yo los idolatraba mucho. Yo decía, no, esos mentores son lo mejor para mí. Pues de algo aprendí de ellos, que fue a emprender y a buscar lo que realmente me apasiona, gracias a Dios. Todo lo que me pasó y todo lo que sé fue gracias al Padre. Entonces, em, yo tenía eso en mi corazón, querer emprender, tener todos mis conocimientos, ponerlos en práctica. ¿Qué Somos todos. vendías? Yo vendía antes, empecé vendiendo una gorrita que jamás la logré vender. Pero papá Dios me puso unas personas que me dijeron, no te vamos a comprar la gorra, pero te vamos a comprar una bolsa de bombombones para que tú la vendas. Entonces Ok, desde ahí empezó todo. Yo empecé a vender ok, bombombones, me compré dos ok, bolsas más. Entonces los vendí todo. ok. Cuando gané mis primeros 70,000 pesitos, yo dije, no, yo quiero hacer algo más grande. Ajá, Yo quiero hacer algo más grande. Entonces ahí pues fue cuando yo pensé, yo, yo tenía un escritorio donde yo tenía como mi tipo oficina, me lo habían puesto. Entonces, yo ahí me quedé pensando y mirando para arriba. Y de la nada me llegó un pensamiento, es verano, hace calor, la gente necesita paletas de hielo. ajá. Pero yo pensaba hacer Sí. unas paletas artesanales que me salían súper caras, no me iba a dar ese negocio. Sí. Entonces, bueno, hasta que pensé y averigüé y encontré un distribuidor de paletas de hielo y se las empezaba a comprar a ellos. Entonces ahí ya era cuando salía a vender con mi neverita y Ok. vendíamos 100 paletas en dos, Wow, tres horas. 100 paletas en 3 horas. ¿Cuántos años tenías en ese Yo momento? tenía 15 años en ese 15 momento, años, 15 okey, años. Y no, era impresionante. Mi manera de vender era muy rápida, muy eficaz y muy buena. Era muy okey, audaz a la hora de vender. okey, Entonces, okey. pues eso lo vimos todos. Entonces dijimos un diciembre, queremos impactar con lo de las novenas. Íbamos nosotros a Ajá, novenas. ajá, Entonces, veíamos que daban pasabocas muy buenos. Hasta sí. que vimos un pasabocas que eran empanadas de colores. Las Ajá. probamos y dijimos, uy, esto está como muy rico, esto podría impactar, no lo sé. Claro. Entonces buscamos a la distribuidora y todo, y la encontramos. Le pedimos ahí que si nos vendía empanadas para ver cómo nos iba. Ajá. Entonces, pues nos la dejó barata y vendimos ese 31 de diciembre, logramos vender 80 paletas desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pues era, pues, hasta las 10 más o menos. Paletas no, empanadas, perdón. Empanadas. Empanadas de Okey, colores logramos vender. okey. Entonces dijimos, wow, pues lo hicimos muy rápido, lo hicimos bien. Entonces, de ahí empezó todo. De ahí empezamos luego a buscar un local que tuvimos nuestro primer localcito, como un bunkercito, ahí en un terreno. Y ahí es donde empezamos nuestra historia como emprendedores. Em, pues trabajamos, al principio nos iba bien como muchos negocios, ya luego las ventas iban bajando por lo que ya pasaba diciembre, entonces se formaban luego problemas que pasan pues cuando uno es empresario, cuando uno va Sí. empezando pues se formaban problemas, nos tuvimos que cambiar de local a un centro comercial y de ahí fuimos creciendo más y fuimos impactando a muchas personas porque nosotros decíamos que éramos jóvenes emprendedores y así era, éramos jóvenes emprendedores y muchas personas nos empezaban a admirar por nuestra manera de trabajar y a la vez estudiar. Entonces, Eso te iba a preguntar, ¿a la vez estudiabas? así es, como éramos unos jóvenes muy trabajadores, éramos muy admirados por varios chicos, también muy odiados. Aquí les voy a contar otras cosas que pasaban en los colegios que a muchos jóvenes y jovencitas también les pueden estar pasando en estos Claro, momentos. claro. Yo en los colegios, como yo trabajaba y a la vez estudiaba, muchos se burlaban de mí, porque Ah, mira el niño que vendía empanadas, empanaditas de colores. mm, Entonces, al principio yo era muy popular. Yo
era muy popular, venía de México y demás, hasta que supieron que vendía empanadas de colores. Entonces, pues ahí se les quitaba toda su admiración y comenzaban era a burlarse. La envidia La envidia. se manifestó en forma de burla. Así es. Llegó un momento, ya casi por noviembre del año 2025, más o menos, eh, donde ya habían chicos que tenían una cizaña conmigo. Llegó un día una maestra muy poco profesional, donde dijo, bueno, díganme ustedes, ¿qué opinan de Jacobo? Había pasado, hay un conflicto entre un compañero y yo, un conflicto, entonces la profe se dio cuenta y dijo, he visto esta situación, cómo molestan a Jacobo, y entonces hoy quiero tocar ese tema, quiero saber todos qué opinan de Jacobo. Entonces yo solo en un salón y nadie a mi lado. O sea, Bueno, todos contra ti. todos contra mí. Ay, Eran Dios mío. 28 alumnos Ay, contra mí en ese momento Dios mío. y decían muchas cosas fuertes, decían cosas y mentiras fuertes, que yo pues en ese momento no tenía la fortaleza gracias a que tenía pues primeramente a Dios y a mi familia y a las personas que me apoyaban, yo los tenía a ellos y tenía la fortaleza como para aguantar todas esas cosas, Para resistir. para resistir. Mm. Entonces, pues me dio esa fortaleza mi padre y mi familia en ese momento que yo supe sobrellevar esa situación. Pero imagínense jovencitas y jovencitos a esas edades, a los 15 años, donde hay mucho bullying, hay muchas cosas que, que pasan en los colegios que hacen que los niños sientan también vacíos, que los niños se sientan inseguros, que sientan esos errores, ese panorama los lleva a cometer muchos errores a lo largo de su vida, por sentir esas inseguridades y por pasar ese tipo de cosas, porque fácilmente un niño que no hubiera tenido ese apoyo emocional que tuvo en ese momento, ese niño iba a la depresión total. Fue un caso muy, muy Claro. fuerte. ¿En algún momento sentiste alguna depresión llegó a tu vida? En ese momento yo tenía mucho apoyo emocional de mi Okey, familia, okey. entonces no llegué a sentirme deprimido. Claro, esas cosas eran fuertes, y, pero nunca me llegaron a derrotar. Siempre Okey. tuve la fortaleza que me dio Dios desde ese momento. Claro, porque tenías esa contención emocional, ese apoyo Ujú. que te hacían sentir seguro en medio de la inseguridad que esas personas querían ejercer sobre ti, que es atentar contra tu autoestima, me imagino, y contra tu identidad. Así es, habían veces hasta que decían, Jacob, Jacob, ¿cuándo me vas a...? No, no, me decían, eh, ¿y tu emprendimiento? Pero en forma de burla. Yo me De sé burla. esos tipos de cosas en forma de burla. Y yo le decía, bueno, si quieres te doy trabajo, si quieres, Ay, pero porque qué bueno. Qué yo, gracias a Dios, tengo un emprendimiento. Ay, Pero sí. bueno, así fue, tuve un emprendimiento, salimos adelante, tuvimos varias batallas como emprendedores, pero supimos salir adelante. Hasta ahora me doy cuenta, ya hasta un mes, un mes y medio que me doy cuenta que fue la obra de Dios, que fue la mano de Dios y el propósito de Él que yo estuviera hoy viviendo con mi madre, hoy disfrutando de lo que es una mamá, hoy disfrutando de lo que es un hogar. Claro, ahí me sigue regañando, pero es una excelente madre y una madre Ay, de sí. admirar porque es una madre que recibió el milagro de Dios, una madre que ahora se ha vuelto mi apoyo en todo sentido, gracias a Dios. Entonces, una madre que es temerosa de Dios, Así, eso, eso es de milagros, así de es. un milagro muy poderoso. Dios Ent- les dio una nueva vida. Así O es, Dios sea, nos dio en una Él buena. Dios les dio una nueva vida y entonces llaman a tu mamá Sí, y tu mamá va a buscarte mi como... mamá va a buscarme, la Ajá, llaman, mi mamá va a buscarme. Yo, no, 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 no me quiero ir, no me quiero ir. claro, Entonces, yo en ese momento no entendía por qué estaban pasando todas sí. esas cosas. Y bueno, me fui con mi madre y fue aún más grande el amor y el propósito de Dios, porque a la hora de yo llegar con mi madre, yo empecé a acercarme mucho a Papá Dios. Fue mi red de apoyo en todo momento.
Al principio yo no entendía, yo hasta algunas veces decía, padre, pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué pasó de que me fui de una familia que tanto amé? ¿Sí? Pues por mis propias decisiones, errores, eh, pues yo me fui y fue el propósito de Dios perfecto para que yo estuviera ahí. Y se diera esa reconciliación, ¿verdad? Porque vino esa reconciliación del Padre, Sí, vino esa, ¿verdad? De que Dios yo creo que provee, donde dice que el corazón de los hijos se volverá a los padres y el de los padres a los hijos. Entonces esa palabra vino a dar cumplimiento a tu vida así es. y tener ese verdadero hogar, ¿verdad? Que es el tuyo, que es estar al lado de tu madre. Sí, así es, compartir con mi madre, así como lo dice en el mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre te traerá una promesa que es tener larga vida. Así como Amén. honras a tu padre, así honrarás a tu nuevo hogar, a tu futuro hogar. Así es. Entonces, ahí se demuestra mucho el ser hombre. El ser hombre no es solamente fortaleza física y no es fortaleza tampoco de aparentar ni de tener más, sino es fortaleza de hacer las cosas como dice la voluntad de Dios, aunque se vean difíciles. Así Porque es. esa es la verdadera fortaleza de un hombre, seguir al Padre y agachar tu cabeza con el Padre. Es la verdadera paz y felicidad que también uno llega a tener. Y cuando yo estuve con mi mamá, busqué mucho de Dios. Y ahí es cuando mucha paz y mucho amor empezó a entrar en mi corazón y yo no entendía por qué. Entonces ahí es cuando se ve el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Él Mm. no está aquí, Él no está aquí físicamente, ¿sí? Pero Él siempre está ahí con nosotros. Es nuestra, es nuestro Espíritu Santo que siempre está aquí. Es su Muchas, luz que nos guía, exactamente, con su paz, su luz, su presencia. su Porque presencia. muchos amigos se pueden ir, Ujú. muchas personas se pueden ir de su vida, pero Él siempre va a estar con ustedes. Ahí en medio de la tormenta siempre va a estar Así. con ustedes. Créanlo porque así es. Y así fue conmigo. A esta edad, a los 17 yo lo pude entender y pues mi papá Dios me reveló. Me bauticé también y demás. Te bautizaste, empezaste también un emprendimiento aquí en Así es. Montería, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ese emprendimiento que tienes. Hemos visto en las redes que cada vez que vas a abrir horas, ¿verdad? Horas entregas a Ah, Dios, sí. estás también sirviendo a los niños, porque también hemos visto videos de cómo tu mamá que ya venía sirviéndole a los Vamos a niños, entender mejor, ¿no? de Enlazando formarlos en números. la palabra de Dios, de enseñarles la Dice, palabra de los Dios, y justos y ahora los tú lo estás pecadores, los haciendo que junto hacen el con tu bien madre. y los que hacen el mal. Eso ha sido, ¿qué ¿Ok? tal ha sido esa experiencia? Esa experiencia ha sido bastante buena. Gracias a Dios, mi mamá me llevó allá con los niños. Yo al principio yo decía, ay no, pero yo qué les voy a decir, yo cómo lo hago. Pero cuando estuve con ellos fue una paz y una alegría tan grande, porque es enseñarle a los hijos, a los de corazón puro, a los que van al reino de Dios, es darle tu ejemplo, es enseñarlos, es compartir con ellos. Y eso a mí me llenó el corazón de amor. Y me encanta hacerlo. Cada vez que puedo ir con mi mamá los fines de semana voy con los niños porque siempre me encanta compartir con ellos y enseñarles de la palabra de Dios. Ok, Y a esas edades mucho más, para que sigan el patrón que Dios les tiene para su vida. así es. Jacob, cuéntanos un poquito cómo empieza este emprendimiento que tienes aquí en Montería. Claro que sí. Cuéntanos un poco. Pues este emprendimiento comienza ya que pues yo dije, ¿qué voy a hacer aquí en Montería? Yo quiero ser una persona, tener mis cosas. Entonces yo le pregunté al padre, padre, si quieres que yo tenga aquí un negocio, si es tu voluntad, un restaurante o lo que tú quieras que yo tenga, encamíname hacia ese camino. Entonces yo al principio yo fui vendiendo aquí en Montería, también me puse a vender. Me puse a vender unas pulpitas, unos juguitos que yo tenía ahí. Entonces siempre quería como agrandar eso, pero mi padre no lo quería así. Mi padre veía más que yo, más alto que yo. Ah, Yo me veía, bueno, voy a tener mis juguitos, voy a emprender alguito. Pero mi padre me tenía planes más grandes que yo ni siquiera pasaban por mi cabeza.
Entonces yo un día, bueno, fui a la Castellana, mi padre me guió, yo pasaba por plazoletas y plazoletas de comida hasta, hasta que me rendí porque no encontraba ninguna plazoleta buena, ningún número, no aparecía ningún número al yo poder llamar. O sea, qué casualidad. O sea, bueno, no casualidad, sino qué propósito en el que me iba Sí. encaminando Dios. Entonces yo me senté en un trampolín, yo dije, Padre, que se haga tu voluntad, yo no encontré nada y si tú quieres que yo no tenga, o si quieres que tenga, mándame por el camino que es. Enséñame cuál local quieres en el que yo esté, quieres que yo esté. Entonces, habían muchos caminos por yo ir, me acuerdo de ese día. Entonces yo me fui por un camino, ese fue en el camino al que me guió Dios, y llegué a una plazoleta que ahora es la más hermosa de Montería, es muy hermosa. Entonces llegué a esa plazoleta, llamé, me contestaron, a la primera me puse a hablar con la dueña y todo salió muy bien, no ¿Qué hubo plazoleta complicación. es? Se llama Plaza 57 y en la Ok. 57 con 12, allí Ok. queda mi restaurante para que vayan. ¿Y cómo se llama? Se llama Almorada Restaurante. Almorada tiene mucho que ver con los tacos y gastronomía mexicana, Ok. nachos. Ahora vamos a sacar unas nuevas carnes deliciosas mexicanas, Wow. solomo al charro, ya saben, para que vayan y no se pierdan de nuestra comida mexicana. Claro que sí, aquí les va a aparecer todos los datos del restaurante de Jacobo, que tenemos que ir. Sí, es, No he tenido la oportunidad de ir, pero con el favor de Dios te vamos a visitar. Jacobo, cuéntanos cómo tú puedes discernir la voluntad de Dios. ¿cómo yo puedo discernir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, yo la discerno de esta manera. Cuando yo le pregunto a mi padre, antes de yo actuar y hacer las cosas, siempre le pregunto hasta la más mínima cosa a mi padre. Por ejemplo, yo quiero hablar con una persona ese día. Entonces yo le pregunto si es la voluntad de mi padre o si no lo es. Y mi padre no es que me lo diga, nuestro padre no es que nos lo diga directamente en ese momento, sino que le pedimos sabiduría y le pedimos que nos guíe si es su voluntad o no. Entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas se van moviendo hacia lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, em, yo tuve unos cocineros ahorita en mi restaurante en Montería, aquí, yo tuve unos cocineros que no me fue muy bien con ellos. Yo actuaba con la voluntad de Dios, que era quedarme callado, quedarme quieto, aun así ellos me faltasen al respeto. Entonces yo hice eso. ¿Y la voluntad de Dios cuál fue? Yo le dije, Padre, si no quieres que ellos estén aquí, por favor, sácalos. Y así fue la voluntad de Dios. Sin yo mover un pelo y sin yo decir nada, ellos se fueron yendo solitos. Ellos, porque Papá Dios no me tenía esos cocineros ahí conmigo. Entonces, Papá Dios nos va mostrando su voluntad a través de hacer las cosas con lo que sus mandamientos y su palabra dice. A veces nos habla hasta por sueños. Por ejemplo, a mí me ha hablado muchas veces por sueños. Me habla por sueños para decirme lo que realmente tiene que pasar. Por ejemplo, aquí les doy otro ejemplo. Con una de mis cocineras que tengo actualmente, mi cocinera no era temerosa de Dios. Entonces yo un día soñé, me acosté a dormir y soñé que yo estaba ayudando a esa cocinera y la estaba abrazando y la estaba ayudando. Entonces el domingo pasado, hace muy poquito tiempo, eso pasó, tal cual eso pasó. Yo estaba ahí en un día lluvioso Ok. y nos pusimos a orar y yo abracé a mi compañera de trabajo porque necesitaba de Dios. Entonces, así tal cual pasó a la voluntad de Dios. Ok, qué lindo, qué poderoso testimonio. Y aquí está la mamá de Jacobo. Te invitamos, Eriquita. Bienvenida nuevamente, Eriquita, aquí a Conversaciones Poderosas. Qué alegre tenerte y poder ver este testimonio Qué poderoso, lo que bendición. un día deseaste en tu corazón, lo que un día rogaste a Dios. Tus ojos hoy lo ven y hoy abrazas tu milagro. Así es, Lina.
es un milagro grandiosísimo. Yo por eso les digo a todas las madres y padres que nunca dejen de orar por sus hijos, porque Dios escucha las oraciones. Mira, yo muchas veces, yo en esos 2 años alejada de mi hijo, yo sabía dónde estaba y muchas veces quise acercármele por mis propias fuerzas y no era el momento de Dios. Entonces me tocó a mí entender cuál era la voluntad de Dios, era que oráramos por los niños. Yo a mi hijo hice muchos ayunos, demasiado. Declaraba palabras de bendición, de regreso. Dios mío, rescátalo del reino de las tinieblas y tráelo al reino de los cielos. Yo lo creo y yo lo declaro. Y es Amén. cuando los padres tienen que declarar por sus hijos, profetizar la palabra de Ezequiel 36:26 que dice, y os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de carne. Y yo decía, Dios mío, tu palabra dice que tú traes a mi hijo y le pones un corazón de carne. Yo declaro esa palabra sobre mi hijo. Yo declaro que regresa a esta casa. Yo declaro que su corazón es transformado, es guiado por ti, que es cabeza y no cola, que está arriba y no abajo, que sal de la tierra y luz del mundo. Qué También bella. declaraba una palabra esa que tú decías de Malaquías 4:5-6 que dice que Él hará volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Y yo decía, Dios mío, yo declaro que Jacob es transformado, que su corazón vuelva el corazón a su Amén. primer amor, a su infancia. Y yo me deleitaba en el Señor en ese momento, Qué pero fue un lindo. momento de arrodillarte, de implorarte a Dios. No pedirle, ay, Dios mío, sí, no, de De sentir la rendir. presencia y es cuando Dios actúa y Batallar Dios escucha, espiritualmente, ¿no? batallar Porque y es no, una y a las 3 batalla de la mañana. espiritual. Yo les recomiendo que cuando estén así en una guerra, porque acuérdense que la lucha no es contra carne y Carne y sangre, sangre. sino contra principados, potestades, contra gobernantes. Y yo decía, mira, reino de De las maldad. tinieblas, yo con la autoridad que tengo en Cristo vengo y te digo que renuncio a toda cadena de maldición generacional y Amén. empiezo yo con mi guerra espiritual. Y ahí fue Poderoso. cuando Dios se me revela, que cuando Dios se me revela, yo no lo creía, porque yo le digo, Dios mío, es que fue más de lo que yo te pedí. Yo le oraba y cuando me manda un niño ya transformado, cuando yo le hablo a mi hijo de la palabra, ya tenía conocimiento, pero, o sea, sí iba a la iglesia, pero no así en pleno conocimiento, ¿no? Entonces Dios tomó esa situación que él pasó, de ese dolor que vivió con la ruptura, como el dolor que yo viví al caer, y fue en el momento donde el Espíritu Santo entró en su vida. Entonces yo era como una guía en ese momento. Yo, mi amor, entrégale toda carga, aflicción, todo está bajo control, tú suelta, pero mamá, porque yo ven, vamos a orar. Y fue cuando lo empecé a llevar a la iglesia, a Amén. muchas iglesias. Hijo, ven, mira, bautízate para que tu pasado sea borrado, para que seas una nueva Amén. creación en Cristo. Y él me veía a mí orando todos los días, leyendo la palabra, Qué compartiéndosela a mis lindo. padres, a mis amigos, a los niños donde yo voy. Él era emocionado porque él veía como ese cambio y veía cómo Dios contestaba las oraciones. Entonces yo como para iniciarlo más, yo le decía, bueno, vamos a orar por Nico, ¿no? Vamos a pedir por Nico para que regrese, porque él me decía, ay, mamá, ora por Nico, mamá, porque Claro. Dios te va a escuchar. Y yo, mira, vamos a orar por tu transformación y por la transformación de ella. Y si es la Así es, voluntad de Dios, más adelante van a estar juntos. así Así de simple. es. Y él era como, bueno, mamá, está bien. Y él empezó a Ah, orar todos los días por Nico, por su transformación y por la de él. Cuando Dios lo estaba transformándolo a a él. él, Y qué de bello. repente sí me dice, mamá, o sea, mira que sí me quiero, o sea, ir a la iglesia, bautizar, servir Y también en la servir, que es lo palabra. más Es un niño lindo. que va, o sea, es un niño que trabaja desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Es un niño que se levanta a las 5 6 a orar y a las 7 entra al colegio, o sea, duerme muy poco y él los fines de semana tiene como ese medio tiempito para dormir más en el día y para descansar, pero no, el domingo se levanta a las 6 para a las 7 estar en un culto, o sea, una prédica y a las 11 en la otra prédica, o sea, él busca como la presencia de Dios y es bonito saber porque es cuando yo le digo, Dios mío, es tu milagro, o sea, yo te Amén. pedí algo y tú me diste como mucho más grande de lo que yo imaginé, porque su palabra de Amén. Dios dice cosas que ojo no vio ni oído yo son las que voy a hacer en él, en ti. Amén. Y su palabra dice también que él perfecciona la obra que él empezó en él, que él también empezó en mí. Entonces, eso fue lo que hizo en mi hijo. O sea, yo me siento orgullosa de mi hijo. Claro que obviamente Amén. como padres debemos corregir a nuestros hijos,
con disciplina, con amor y poner ese orden en la casa Así y es, saberles hablar también. Y así los es. hijos también respetar a los padres, También, que eso es lo así más es. importante que hay. Van a haber errores, sí, pero mientras estemos con Dios, todo es posible. Dios Amén, transforma todo. O sea, para amén. Dios no hay nada imposible. Yo lo Amén, veía antes al Riquita. principio como imposible. Yo, mi hijo sí lo voy a ver, pero más adelante, o sea, en algo así como muy Muy lejano, ¿no? lejano. Pero cuando Qué ya lindo. Dios me revelaba, cuando ya yo descubrí que era primero poner a Dios en primer lugar y darle el honor a Él, y ya luego todo llega, o sea, todo llega. El regreso, o sea, Aidel llegaba, familia, esposo, novio, todo llega cuando tú pones a Dios en primer lugar. Así es. Todo lo demás Gloria a es Jesús. ñapa, trabajo, casa, lo que quieras en Todo. la vida. Qué Entonces hay que lindo. darle el primer lugar a Dios para que Él Amén. haga la solución a todas las cosas. Amén. Gracias, 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 Eriquita. Gracias, Jacobo, Sí. por aceptar la invitación, por estar ambos aquí y recargarnos de fe con este testimonio poderoso, porque sé que muchas madres como yo necesitamos escuchar estos milagros poderosos No, que Dios y hace hay que, y hay cómo Dios trabaja en los Y hay que corazones. profetizar, Lina, como ya creer que ya sucedió. Hoy quiero invitarte a que tú profetices. Nosotros aquí en Conversaciones Poderosas siempre terminamos orando y yo Claro que sí. hoy quiero invitarte a que tú ores, ores por todas las madres que hoy están pasando circunstancias difíciles con sus hijos, porque de pronto están rebeldes, porque no están buscando el Señor de pronto como quisiéramos, ¿verdad? O porque el enemigo tiene cegado el entendimiento. Entonces, Ah, es sí. todo Bueno, vamos a tuyo orar. hoy y les pido, sí, que ustedes oren. Claro que Bueno, sí. vamos a orar. Amado Padre Querido Celestial, en Padre, esta noche tan hermosa y tan maravillosa, gracias te por damos este gracias Señor. ante todo por este Estás con momento, nosotros, por este Padre. encuentro. Señor, tu palabra dice que donde están dos o tres personas, aquí estás tú, Señor. Y hoy sentimos tu presencia, Con Padre. nosotros, Padre, hoy como hijos gracias. tuyos, te venimos a pedir, Padre, de corazón, intercedemos, Padre, por esas madres que luchan día a día por sus hijos, por esos hijos rebeldes, Señor. Padre, rescata a esos niños que están en la calle, rescata a esos niños groseros, Todas Señor. las bendiciones. Rescátalos del reino de las tinieblas y tráelos al reino de Cristo, Padre. Venga tu reino sobre esa madre, venga tu reino sobre esos adolescentes, no el reino de ellos, Señor, tu santo reino, Padre. Dale claridad mental a esa madre, sabiduría, entendimiento y dirección, para que sepan guiar a sus hijos, para que sepan orientar, para que sepan amarlo con el amor que tú nos das, Señor. Y Padre, y hoy declaramos que esos corazones se reencuentran, se llenan de gracia, de amor, de perdón sobre esas madres e hijos, Padre. Que haya restauración en sus casas y en sus hogares, amado Rey. Padre, creemos en ti, creemos en tu poder y declaramos que esos jóvenes se levantan en victoria, Padre, que serán cabeza y no cola, que estarán arriba y no abajo, que serán sal de la tierra y luz del mundo, Señor. Y hoy declaramos, Padre, la armadura de Cristo sobre esas madres, sobre esas familias, para que el enemigo no los toque, Padre, que ninguna arma forjada contra ellos prosperará y ninguna lengua que se levante en su contra prevalecerá, Señor, porque donde abunda el pecado, abunda también la gracia de Dios que está mayor que todas las cosas, Señor. Hoy nos ponemos todas las madres y los hijos la armadura de Cristo, que es la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el casco de la salvación y el cinturón de la verdad, Padre. Y salimos, Señor, victoriosos, Señor, confiando en que tus planes son mejores que nosotros y confiamos en que más grande es el que vive en nosotros, en el nombre En el poderoso de nombre Jesús. poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ay, qué linda intercesión Sí, poderosa. Tienes una sí, unción yo creo tan que poderosa. y es que a mí me encanta Eriquita, qué también orar unción. por las madres, Lina, porque fíjate que Dios como en mi trabajo y en las experiencias con los niños me conecta con las madres de los No, niños que me cuentan defini- que la y rebeldía que tienes se toda fue la de la casa. autoridad. Lo que tú Y yo, vences, y ya en yo, eso te tráigame a conviertes ese en niño. autoridad. Y digo, tráigame a Tienes su una hija y usted acá autoridad que y nos una vamos a unción. arrodillar Wow. ahorita, vamos a derribar esa Ay, potestad. amén. Sí, así Gloria es. a Dios.
nos sentimos gozosos de este día, de poder transmitir desde Conversaciones Poderosas esta intercesión, este milagro, este testimonio de Sí, vida que nos llena de gozo y de alegría. Es un motivo de gozo para nosotros y creemos por la fe que muchos vendrán a los pies de Cristo a amén, través de su testimonio de vida. amén. Los bendecimos y recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Los invitamos a compartir este testimonio si tú sabes que hay alguna madre, algún padre que necesita escuchar este testimonio de vida. Te invitamos a que lo compartas. No te quedes allí como que solo en el intento. Acciona. Y nos vemos pronto en un próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao. Y no se olviden de buscar primeramente el reino de Dios, porque lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Chao, chao.